cómo conocimos al chino con Cristian. Vimos un campamento que salía 200 pesos. La verdad, es verdad. 200 pesos Es verdad para eso. ese momento fue, no sé, era como ir a comprar un chicle más o menos. Y Sí, lo vimos y dijimos, che, vamos. Y bueno, fuimos. Y fuimos. Y no entendíamos nada. No entendíamos nada con Cristian. Estábamos ahí, lo más tranqui. Me acuerdo que hablábamos con un par de personas. Un montón se confundían, nos decían, che, ¿ustedes son hermanos? No, no somos hermanos. Pero Mal, chabón. sí. Y entre todas esas personas estaba el chino. ¿Qué tipo? Y me acuerdo muy bien del chino al final del campamento, que dijo algo como que se había equivocado de precio, como que lo había anunciado mal. ¿Cómo fue eso? Yo les cuento. En realidad salía 350, 300, no, 300 pesos. Nada, totalmente nada, muy barato. Fue así, digamos, yo, por el tema de multimedia y demás, viste lo burocrático, andar preguntando y todo, no, yo digo, esto hay que largarlo rápido porque hay que hacer spam, hay que hacer que todo, Por supuesto. que ya sepa el precio, viste. Entonces digo, me pareció que 300 pesos estaba bien, así que lo anoté y lo puse listo, precio 300, cuando estaba editando los videos y haciéndolos, y bueno, ahí quedó. Y bueno, la cuestión que bueno, después andábamos vendiendo de todo, viste, gracias a Dios, el señor, bueno, qué sé yo, gente que viene, pone ofrendas, una locura, te juro, pero fue lo correcto, fue una locura porque estaba tan barato que vinieron unos chicos de una iglesia de nada que ver de Buenos Aires. Nada, eso fue una locura, sinceramente fue una locura. Sí. Y encima dijimos, los campamentos los hacíamos de 4 días, o sea, 3 días y medio. Dijimos, no, o sea, empezaba el jueves a la noche y terminaba el domingo al mediodía. Dijimos, no, vamos a agregar un día más, miércoles a la noche y termina el domingo. Entonces, aparte de agregar un día más, 300 pesos. Y aparte de eso, cambiamos toda la forma de hacerlo. En vez de un orador eran como 7 o 8 con talleres y todo. Nada, mucho gasto y bueno, nada, eso fue. Está muy bueno. Todo muy bueno. Gente de Buenos Aires, de Chaco, de todos lados. Chaco, había. amigo. Igual siempre sus Sí, campamentos chabón. son iguales, Amigo. Siempre las Sí, hay de todos lados. ¿Hay iglesia en Chaco? Haceme contacto. No, amigo. No, después un detalle más, era lo loco esto, miren, porque no solo eso, sino que un amigo se fue limado de acá, no sé cuánto, y dice, Chino, ¿sabes lo que vamos a hacer? Yo voy a alquilar un colectivo y hacemos que venga gente, porque estuvo muy zarpado el campamento el anterior de ese mismo verano. Así que para el próximo traemos gente. Dale, y yo tenía plata ahorrada del laburo anterior y nada, me alcanzaba para pagar el cole y bueno, si venían 10 personas, alcanzaba para pagarlo, pero con 40 butacas vacías. Dijimos, bueno, ¿vale la pena? Sí, vale la pena porque es para Jesús y así lo decimos. La idea nuestra era, bueno, que sean todos chicos de la iglesia nazarena, ¿viste? Esa era la idea, ¿no? La cuestión que empezamos a mandar a las iglesias y demás y nadie entendía mucho, ¿viste? Nadie. Así que bueno, empezamos a invitar a las otras, más, empezamos a hacer así. Y después cayó una buena ensalada. La iglesia nazarena es como una iglesia así, ¿viste? Muy conservadora. De repente éramos una iglesia bautista que venía de no sé dónde, una iglesia pentecostal que venía de otra ciudad que ni conozco, una buena ensalada de chicos de la iglesia nazarena, después de hermanos libres, después de todos lados. Mano libre. Pero nada, concluyo con esto, digo, vale la pena hacer locuras para el Señor. Amén. Y de esto es un poco lo que nos vas a hablar, cómo ser un loco, cómo ser un influencer. Sí, ahí va. Bueno, influencers, pero de moda, digo, la palabra influencers, pero ahí le puse un detalle ahí abajo que dice pero de reino, ojo, ojardo. Ojardo, buena. Bueno, pero influencers de reino, vamos a hablar un poco de qué es el influencer. ¿Qué es eso? ¿Se come? Se llama influencer a una persona pública que encuentra en el ámbito digital. Posee muchos seguidores. Por lo general, un influencer es alguien capaz de viralizar contenidos, es decir, de duplicar la difusión y la programación de videos.
imágenes, etc. Además, incide de las decisiones de consumo de sus admiradores, marcando tendencia. Básicamente un influencer es eso, es una persona que tiene mucha influencia, por lo general es en lo digital, ¿no? Por ser alguien que capaz tiene mucho éxito, y además incide en las decisiones de sus seguidores. Éxito a la manera del mundo, podríamos decir. Un influencer sería una persona exitosa. Vamos a pasar al punto número 1. El primero de eso es influencer, y ahí quise hacerme el actual y puse F. Influencer. Muy bueno, muy bueno. Claro, muy claro, bueno, claro. muy bueno. Ahí tienen como apunte Lucas capítulo 12, versículo 15 al 21. Y nada, bueno, vamos a buscarlo. Después lo pueden estudiar, buscarlo. Pero ahora lo vamos a hacer como un poquito más charlado, así que Lo leo en la versión NTV. Yo tengo Estamos todos en Reina la Valera. NTV, escribe la más. única y verdadera. Vamos allá. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. Exactamente. Bueno, ahí yo me puse como ejemplo de un influencer fail, porque muchas veces me ha pasado que me pasa eso, que uno va en busca de cosas que no son eternas, o sea, son buenas, pero no son eternas. Y a veces uno se distrae, por así decir. Pero bueno, vamos a hacer un análisis. A ver, Vamos allá. cómo, qué pasó? Charlemos un poco de este pasaje. Primero, el versículo 15 dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen o cuántos seguidores. Yo lo pensaba en modo influencer. En su principio, en su momento era capaz Facebook. Después, cuántos seguidores tenés. Después Instagram o capaz Snapchat, Twitter. Se van saliendo más redes sociales. Ahora salió lo de TikTok. A ver, apareció TikTokers. Ay, ¿Hiciste algún TikTok chino? No, todavía no caí ahí en eso. Está bien, seguí así. Sí, así, nada. Bueno, después ya voy a caer en eso. Creo que voy a caer en lo de Twitch y Discord, así que voy a estar como el Kun Agüero jugando al FIFA. Buena, buena. Sale partido de FIFA. Buenísimo. Esperá, cierro paréntesis, ¿no? Si uno va leyendo el pasaje, te encontrás con eso, que así como esta persona era un hombre rico que juntó muchas cosas, llenó sus graneros, rompió los graneros que tenía para cosechar más, guardar más. Y al último dice que, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. O sea, me pagué mi jubilación, ya tengo mis depas, soy una persona exitosa, por así decir. Pero lo interesante del versículo 20 es que Dios le dice, necio, vas a morir esa misma noche. O sea, todo lo que vos construiste, ¿quién va a ser? ¿No? El versículo 21 es clave, así que eso escúchenlo bien y ténganlo, remárquenlo ahí si están siguiéndolo con la Biblia. Así es el que almacena riquezas personales, es exitoso, es influencer que falla, por así decir, pero no es rico en su relación con Dios. O sea, podríamos decir que esta persona es un influencer F. Y eso es lo que quiero, lo que ven en pantalla, que se quede bien grabado, que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, ¿no? Preguntan cómo se dice influencer en chino. Vale, verdad. ¿Cómo se dice influencer en chino? En chino, no tengo idea. F. Che, no, Kaku o Chris, no sé si quieren sumar algo al punto número 1. O alguno de los chicos, no sé si están escribiendo ahí con el chat. Siento como que capaz en lo que es mi vida
uno siempre a veces piensa para uno, para enriquecerse uno, para lo que uno, no sé, nos gusta. A veces veo en la facultad, en temas de la facu, donde hay mucha individualidad, hay mucha competencia, y el hecho de estar tan bajo esa presión te hace como encerrarte en lo que vos querés, en lo que vos deseás, y quieras o no, te va haciendo tener el deseo de tener tesoros acá en la tierra, deseo de ser un triunfador, como el mundo te lo muestra, pero como es lo opuesto a lo que Dios quiere, ¿no? O sea, como Dios quiere que lo amemos, que le sigamos a Él, que no nos importen las cosas de este mundo, sino que nos importan las cosas que son eternas. Totalmente. Y eso no significa necesariamente que no puedas andar con un buen auto, con Tal cual. ser exitoso, no importa, Un termo Stanley. pero siempre que la intención sea, no, como que nuestro corazón no se desvirtúe, por así decir, que siempre sea el primer lugar. Ese es el punto. El primer punto, alguien que es un influencer o alguien exitoso que falla, que no sirve de nada, es una persona que busca ser rico para sí, pero no para con Dios. Entonces, este es un punto importante, ¿no? No se avergüencen de si van a estar hasta las manos, por así decir. Mira, esta frase salió de un campamento que hicieron unos amigos y es lo siguiente, ahí se los comparto. Si vas a estar hasta las manos, que sea con Dios, ¿no? Entonces también uno tiene que saber... Totalmente. Sí, también uno tiene que saber con quién quiere perder, ¿no? Y a veces se van a encontrar, y esto lo digo para mí porque es decisión de toda la vida, ¿no? Que hay cosas que por más que sean buenas, no son eternas, podremos ir o no es lo mejor, ¿no? Entonces si vamos a perder por algo, que sea con Dios, que sea por elegir a Dios, o si vamos a endeudarnos por algo, por ejemplo, o estar a las manos, que sea por haber decidido ser rico para con Dios, ¿no? Ese es el punto uno, más o menos, charlado. Nada, ¿quieren que cuente alguna anécdota, algo por el estilo? No sé cómo está el chat, qué sé yo. Bueno, No. si nos querés ir contando una anécdota mientras el chat se descontractura un poco, sería genial. ¿Cómo se dice fail en chino? No tengo idea. ¿Sabes lo que me pasa cuando voy al supermercado chino? Es que muchas veces me confunden con alguien de ahí. No. Me pasa que me preguntan el precio de las cosas, dónde está la parte dónde está la verdulería. Pero después cuando voy a la caja y me ven los chinos, es como, ¿viste el meme de Spider-Man? Que están así. Bueno, creo que lo que les sucede a ellos es eso. Este es asiático, ¿viste? Y nada, me han pasado muchas veces que me intentan hablar en chino. Yo sé a lo que van ellos, a que quieren preguntarme, y como yo los quedo mirando, entienden que yo no soy chino, ¿no? Yo sé que están... Porque después lo que me preguntan es como algo así, Corea. Como que me preguntan si soy de Corea. Lo que sí. ¿Por qué me preguntan si soy de Corea, pero me lo preguntan en chino, ¿viste? No, ¿por qué? ¿Viste? Y es gracioso porque yo le respondo en español y digo, no, de Corea no soy de Laos. Y yo creo que se le hace un matete en la cabeza porque le contesto en español y le digo que no soy de Corea, que soy de Laos, que ni lo ubican. Y encima es como que doy a entender como que le entiendo chino, ¿me entendés? Sí. Y, me hacen así, no, de Japón no soy. Siempre se dan unas cosas muy graciosas. Últimamente, una de las últimas veces me saqué una foto con el dueño del supermercado. Sí, le pedí para hacer. Claro. Qué chavo. Se reían. Sí, se reían mis compañeros de trabajo. Qué crack. Ahí descomprimí, listo. No sé. Está perfecto, perfecto. Está muy bueno. Sigo con. Bueno, espero que no se hayan olvidado el punto número 1. Sería un influencer que falla o un influencer que no es de lo mejor. Y acá Jesús trae otra propuesta. El punto número 2 trae una propuesta. Ser un influencer diferente, ¿no? Y también nos encontramos con una persona también de dinero, que es el joven rico. Así que vamos a ir rápidamente a Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Ahí estamos. Al 22.
Bien, Marquitos, el libro tiene tu nombre, Estaba creo por que es la decir voluntad. lo mismo, compañero. Pura posta, Estaba por tal decir lo cual, mismo. chabón, tal cual. Tal cual. Mandale Bueno, mecha, Marcos, mandale ha sido mecha. elegido. Capítulo 10. Ha sido- Lo voy a leer en inglés, bueno. Tenía la Ah, Vale, re Multilingüe, polenta. vamos bien. Bueno, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no huertes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahí está, buenísimo, buenísimo. Yo lo puse acá como que es una invitación, y una invitación que vale la pena, lo que Jesús estaba diciendo. Ajá, Sí, claro, viene un joven rico que tenía cierta posesión y demás. ¿Saben ustedes que en la cultura judía el hecho de tener una buena posición económica significaba que eras bendito de parte de Dios? Eso es lo que había pasado con Abraham y demás, ¿no? Es un detalle interesante acerca de la cultura, ¿no? Hay. Pero bueno, esta persona viene, le comenta, tiene una charla con Jesús y el detalle está en el versículo 21. Pero lo interesante, yo me imagino así, que Jesús dice que lo miró, dice que lo amó, ¿no? Y después viene lo siguiente. El detalle es importante ese, porque creo que la persona habrá pensado que estaba haciendo todas las cosas bien, o quizás era buena. Eh, Sin embargo, Jesús lo ama y quiere algo bueno para él. Eh, No es que le dice, anda, vende todo lo que tienes, o todas tus posesiones, para hacerlo sentir triste. No, no lo creo. Claro, tal cual. Sí. Aparte también está el detalle de que lo amó, ¿no? Y, y eso es interesante, ¿no? Que Jesús le está proponiendo una vida diferente, un camino mejor, eh, algo o una invitación que vale la pena. Eh, Así que por ahí en el título de la proyección dice eso, influencers de reino, es una invitación que vale la pena. Eh, y el detalle también está en esto, ¿viste? Porque Jesús está en dirección a Jerusalén y saben lo que va a pasar, es como el tercer año se divide, algunos dividen, ¿no? La vida de Jesús en tres partes, la parte ministerial, ¿no? Y el último año es el año de pasión, o sea, el año que va a morir, ¿no? Básicamente, y él está yendo a Jerusalén para morir. Y lo que es interesante es que esta persona podría haber sido, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido a Jesús? Lo que sabemos que podría haber pasado es que hubiera ido a Jerusalén, Jesús hubiera muerto, él hubiera estado quizás con los discípulos, porque saben que después fueron 120, o sea, no eran solamente los 12, y él, así como los otros, quizás hubiera también recibido ese mandato de ser testigo, de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Y quizás como los discípulos que sabemos que pasó, que él hubiera sido también parte de esas personas que fueron al mundo, salieron para todos lados, después de Jerusalén, a Samaria, primero a Judea, a Samaria, después todo el resto del mundo a predicar el Evangelio. Era una invitación a una altura, podríamos decir, o a ser influencer de reino, a hacer algo que valía la pena. Qué fuerte, ¿no? Preguntarse qué ¿No? podría haber sido. Claro, algo así como abro hilo, ¿no? Abro hilo. ¿Qué hubiera pasado si podríamos escribir un montón de cosas? Tal cual, tal cual. Totalmente. Posta, si pudiéramos pensar en nosotros, decir, bueno, abro hilo,
de qué hubiera pasado si yo hubiera, bueno, no es para que nos sintamos mal y estemos todos después llorando por los errores que cometimos, ¿no? Yo estaba llorando. Y podría ser un buen ejercicio, decir, bueno, Señor, no quiero que me pase como el joven rico en el resto del año que queda. Quiero, si vos me estás haciendo una invitación ahora, quiero tomar esa invitación que vale la pena y poder ver más allá, ¿no? Y la garantía también eso, ¿viste? Decir, Señor, vos me amás, así como al joven rico que tenía un montón de cosas, que quizás era medio exitoso. La garantía es, Señor, vos me amás, y cuando me haces una invitación es porque realmente es lo mejor para mí. Realmente vale la pena. Nada, chicos, ¿quieren sumar algo? Ahí hablamos del qué, quién, cómo. Es medio raro pensar todo eso. A ver, yo me imagino, por ejemplo, en la posición de los misioneros. Hay un hermano que vino y que fundó la iglesia de Cinco Saltos, que fue la primera nuestra acá en la zona. Y yo me imagino, ¿qué hubiera pasado si él decía, no puedo dejar todo lo que tengo y no voy? Y bueno, qué raro hubiera sido una historia diferente, porque obviamente Dios en su voluntad va a hacer que todo pase, y si se tenía que levantar una iglesia se va a levantar con o sin esa persona, pero qué raro hubiera sido. Sí. No, y trayéndolo un poquito más cercano, yo por ahí pienso en esto que están empezando ustedes. Andás a ver lo que Dios vaya a hacer, ¿no? Con este grupo, este ministerio, estos streaming, nada, es increíble. No se dan idea. Efesios 3:20 creo que es el que dice que y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o lo que podamos pedir. Y después dice, bueno, va a ser toda la gloria por los siglos y los siglos. Y así creo que es. Uno capaz que proyecta algo para Dios, y Dios lo hace por dos o multiplica eso increíblemente. Bueno, no sé, es una bendición haberlos conocido a ustedes y eso tuvo que ver con una decisión de decir, bueno, hagamos un campamento, tirémonos barato. Tal cual. Igual, Corazón en el chat. algo que veo así como muy frecuente, hace un par de días pensaba estaba haciendo un posteo en Instagram y recuerdo que el Señor puso a mi mente 1 Corintios 15:58 que dice, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Yo creo que también Dios, o sea, a pesar de que, bueno, lastimosamente el joven rico no siguió a Jesús, yo creo que también me pongo capaz del lado de todo lo que lo siguieron, ¿no? Y todo lo que hicieron y lo valeroso, ¿no? Que es esto que termina derivando también, como decís, en nosotros y también en vos, porque en parte también fuiste y sos, creo yo, una gran influencia en todo lo que es el Alto Valle, en todo lo que somos para nosotros. El laburo que hicieron, tanto vos como tu iglesia, para poder, bueno, fomentar y animar a los pibes, porque al fin y al cabo es eso. Retweet. RT. No, abro paréntesis y las veces, ahora, bueno, no por cuestiones de laburo, pero siempre que iba para algún otro lado, mirar, yo cuando decía, o siempre, y creo que lo voy a seguir manteniendo, porque cuando digo iglesia, yo a veces digo, cuando voy a otro lado, es la iglesia del Alto Valle. Y la iglesia del Alto Valle son los cristianos, a esa gente que ama al Señor, así como yo, con sus fallos también. Yo también. Y yo lo miro así, no digo como, la iglesia nazarena o esta y que lo otro, digo la iglesia del Alto Valle. Y eso es, nada, detalle. Cierro paréntesis y listo. Porque si no, vamos por la rama. Bueno, siguiendo al punto 3, sacando un pequeño resumen del punto 2. Ser influencer de reino es algo que vale la pena. Punto número 2, entonces, anote bien muy fuerte, si se van a quedar con algo del punto número 2, es que es una invitación que vale la pena, ¿no? Y bueno, ser influencer de reino es algo que vale la pena. Así que punto número 3, el camino del influencer es eso, proyecto fama, y lo va a estar diciendo Jesús en estos pasajes. Es ser desconocido, pero bien conocido.
Así que bueno, Marcos capítulo 10, vamos a leer un poquito menos. Así se hace, podemos charlar un poco más y ustedes lo pueden leer en casa. No sé. Dale, dale. Ah, están en casa, pero bueno. Marco. Pasa, Es verdad. sí, sí. Quarantine. No, ok. Hashtag, quédate en casa. Bueno. Aplanando la curva, voy a tirar. Tal cual, tal cual. Ah. Esa frase bien de noticiero, tal cual. Che, bueno, nada, punto número 3, ¿cómo es el camino del influencer? Bueno, más adelante, en Marcos capítulo 10, pasa esto lo del joven rico y demás, y bueno, los discípulos siguen caminando en dirección hasta Jerusalén, y bueno, sale una charla muy interesante, y quiero que me lean solamente Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37. Ok. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concedednos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, vieron qué interesante, porque lo que ellos estaban pensando era, bueno, va a ir a Jerusalén y va a tomar el reino, vamos a dejar de ser, vamos a dejar de estar bajo la esclavitud o bajo el imperio romano. Y bueno, Jesús va a ser coronado rey y todo lo que ellos esperaban en cuanto a lo que significaba reino, ¿no? Entonces, calculo que la idea de ellos era eso, digo, estamos cerca de que Jesús sea proclamado rey, así que vamos a pedirle algo. Lo que ellos están pidiendo es fama, ¿no? Eso es lo que están pidiendo, Tal básicamente, cual. sentarse Sí, sí, sí. al lado del otro, ser influencers, por así decirlo. Reconocimiento. Sí, Yará. Un yará. ¿Qué? Frases nuevas, Chino, frases nuevas, palabras nuevas. No entiendo nada. Omitir, Para el próximo omitir. Power. Seguí, Chino, perdón. El perdón. próximo Power. No, bueno, dale. Jesús termina respondiendo algo muy interesante después, hace una explicación, porque ellos no estaban entendiendo lo que iba a pasar, era que Jesús se iba a morir. Jesús da una data también, spoilea un poquito lo que le va a pasar a los discípulos también, le dice: ustedes van a tomar de la copa también, le va a pasar básicamente lo mismo, ellos no entendían hasta entonces. Pero bueno, después llegamos al versículo, a ver, ¿dónde está? 42 al 44. 42 al 44. Dice: Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Joya. Bueno, Jesús marca un camino diferente. El camino del influencer en el reino es diferente. Y le dicen: bueno, miren, en el reino o en el mundo, por así decir, se manejan de una manera. Pero acá se va a manejar de otra manera. Es como el reino del revés, ¿no? O sea, si ustedes quieren ser primeros, tienen que ser últimos. Aquel que quiera ser el primero va a tener que ser el que sirve, por así decir, ¿no? Y eso es interesante. Proyecto Fama tiene que ver con eso. O sea, bueno, igual, miren, bueno, yo les dejo un detalle ahí para que después lo puedan utilizar. A ver, Yo a le ver. dejo Proyecto Fama, lo saqué de un libro, pero significa fe actuando en manos adolescentes. Wow. Oh, tremendo. Sí, Proyecto Fama en el reino de Dios es diferente. Tiene que ver con el servicio, tiene que ver con otras cosas. Y si ustedes son adolescentes y creen que son menos, nada, así como Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Ninguno tenga un poco su juventud, sino sean de ejemplos, en todo, en conducta, en fe, en muchas otras cosas, ¿no? Estaba por Eh, decir este versículo. Creo que es Timoteo, pero 2 Timoteo 4:12 o 1 Ahí te Timoteo lo 4. digo. Sí.
Pero Primera Timoteo 4:12. ese. Ujú. Pero bueno, es básicamente eso. El proyecto Famo, ser influencer, es fe actuando en manos adolescentes, es servir aunque nadie te vea, confiar en que Dios sí te ve. En 2 Corintios, ¿saben lo que dice? Básicamente, Pablo está hablando y está contándole a los corintios acerca del ministerio de ellos. Es lo que le siguió igual a los discípulos. Se lo comento medio rápido. Eh, Hay una lista enorme de muchas cosas de que ellos estaban sufriendo, que estaban siendo perseguidos y demás. Y en el versículo 9, en particular, en 2 Corintios 6:9, Pablo dice, nosotros somos desconocidos, pero bien conocidos. Y después sigue hablando de otras cosas más, pero resalté eso porque marca un poquito la esencia de un influencer de reino, creo yo. Es eso, quizás nadie te conoce, pero sí sos bien conocido por Dios. Y de eso creo que sí. De quizás, así como el libro de Fabián Liendo, que se los recomiendo, que se llama Invisibles, lo que Bien. dice básicamente, bueno, hay personas que deciden ser invisibles, para que toda la gloria se lo lleve Dios, para que toda la gloria se lo lleve Jesús. Ser a veces desconocido para que otros puedan conocer a Jesús, creo que es el verdadero camino de ser influencer o de tener fama, por así decirlo. Che, ¿quieren aportar alguna cosa más? Porque yo Sí. ya. No, mirá, aprovechando que hablaste de Fabián Liendo, en una de sus entrevistas decía, y me acuerdo bien, que ellos cuando empezaron con la banda, que bueno, si alguien no conoce a Fabián Liendo, es el líder de la banda Kiosco, rock cristiano bien cheto, bien lindo. Él se encontró con un grupo de fans de la banda. Y el grupo de fans todo el tiempo les decían, son lo más, son re grandes, son re grosos. Y él en un momento agarró y les dijo, si ustedes quieren apoyar a la banda posta, si quieren hacernos el aguante con todo lo que nosotros hacemos, vayan y ayuden en hospitales, vayan y ayuden a los pobres, y no se lo digan a nadie. Ustedes vayan y háganlo nomás. Van a ver que van a tener un reconocimiento tremendo. Totalmente. Nada, tremendo. A mí me toca muy especial esta parte y me gusta compartirlo por ahí siempre que puedo, porque está muy dentro mío, ¿no? Tiene que ver con el peso de las misiones o lo que sucede por fuera de lo que es la Argentina, ¿no? Y más pensando en la iglesia perseguida. Entonces, por eso me parece mucho. Yo he conocido gente que ha decidido dejar todo lo que tienen acá en la Argentina por amor al Señor y por amor a aquellas personas que le es un poquito más difícil que nosotros. Hoy, la verdad que tenemos 2 canales cristianos, o al menos yo en DirecTV, y hay otros lugares que no. Hoy tenemos el privilegio de tener un montón de bandas cristianas, según el estilo. Y en otros lugares no. Sin embargo, hay personas que deciden, no, dejo todo con tal de que Cristo sea conocido. Y aún así exponiendo mi vida, o sea, y mi familia. Tal cual. Entonces, yo creo que quizás son desconocidos, pero son de los más famosos que pueden haber en el cielo. Y no solo en el cielo, sino también en el infierno, porque son muy peligrosos. Entonces, si puedo dejarle algo en esta charla, es, chicos, si van a luchar por algo, intenten ser famosos en el cielo. Que pueda estar bien claro de que Cristo los conoce a ustedes. Los conoce un montón, los ama un montón. Aunque quizás nadie los ve, Cristo sí los ve, y el infierno también los ve y tiembla, porque ustedes están caminando, están sirviendo. Abro un paréntesis rápido. Una vez unas chicas de mi congregación, sin nada, fueron solas, sin que nadie le diga nada, a repartir folletos en el centro de la ciudad. Y eso sin pretender nada más que otras personas puedan conocer al Señor. Son detalles.
pero para el Señor son detalles que valen y te da una alegría increíble. Tal cual como vos estabas diciendo, a veces hacemos cosas que nos parecen a nosotros que no dan fruto. Me pasó a mí Dios puso en mi corazón el ir a repartir folletos a una plaza. Y te digo la verdad, no veía fruto. No veía, no veía, no palpaba o sea, la presencia de decir, bueno, lo que estoy haciendo vale algo, o lo estoy haciendo de verdad, o sea, funciona. Y darme cuenta de que papá sí lo ve, ¿no? Capaz esa cosa invisible que nadie ve, que nadie piensa, o que está ahí, pero que no es muy, como, no sé, eso. Ver cómo para Dios no es, no es algo ajeno, no es algo Sí, menospreciable. Ante todo es como que Dios realmente me decía, seguí haciéndolo, a pesar de todo, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo. hay veces que uno quiere tener el resultado rápido, ¿no? Tal cual. Eh, pero nada, los resultados van a llegar. La palabra de Dios dice, bueno, que primero lo que vos leías en 1 Corintios 15, creo que era ese, versículo 58, que bueno, nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Y sabemos también en Isaías, ¿no? Que toda la palabra que sale jamás va a volver vacía. La palabra de Dios es verdadera, tiene vida, es relevante y es trascendente. Así que va a dar su fruto, sin duda alguna. Tal cual, Y a amén. veces no por nosotros, sino a pesar de nosotros. A veces no es tanto por nuestras intenciones, sino por la intención del Espíritu Santo que anhela celosamente tener un contacto con las personas, por los perdidos. Muy fuerte, Entonces, muy bueno. ahí va también una garantía de decir, bueno, Señor, hago esto y tengo la garantía que vos los amás a las personas más que lo que yo los amo, ¿no? Eh, pero bueno, nada, de acá está para extenderse banda. Sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. Ahí estuvimos desarrollando entonces qué, quién, cómo, del punto 3, y si quiero que se queden con algo, tiene que ver con Marcos 10:43, que dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, o será el invisible, será de esas características. Así que es animarlos a que sigan y confíen que el Señor no, cualquier cosa y acto para Él lo tiene en cuenta, no es en vano. Así que hago un resumen, punto número 3, el camino del influencer, Dale, proyecto dale. fama, eh, nada, quizás desconocidos, pero bien conocidos por Dios, y eso es lo mejor que podemos tener, ¿no? Proyecto fama para el reino es diferente, tiene que ver con hacer que otro sea famoso, que es Cristo Jesús, ¿no? Así que eso es el camino del influencer. No sé si ustedes chicos quieren sumar algo más. Y me vino una cosa con respecto al punto uno, ¿viste? Ser, o sea, un influencer F, y veía a veces cómo a veces las cosas buenas que hacemos no las hacemos con un corazón dispuesto a Dios y cómo Dios se fija mucho más en el corazón y veía, justamente se me vino a la mente Caín y Abel, que ambos hicieron lo mismo. Ambos hicieron lo mismo, o sea, la entrega fue la misma, fue el mismo sacrificio, pero uno con una intención de agradar a Dios y uno con una intención de mostrarse, de decir, mirá lo groso que soy, y cómo eso derivó en todo lo que pasó, ¿no? En lo que sabemos. Y nada, me pareció importante eso, ¿no? No sé, el pensar en que no solamente hacer bien las cosas, sino con un corazón dispuesto y agradecido ante Dios y pidiendo más bien que su misericordia hacia nosotros y no decir que somos unos cracks. Totalmente. Creo que es clave eso, la forma en que nos dirigimos en la vida, ¿no? Con qué actitud, como decías, un poco vos, o lo que yo también entiendo es, pues, bueno, poner el factor a Dios. Escuchaba una prédica el otro día y hablaba acerca de eso, ¿no? Ir por la vida y con la intención de honrar a Dios. Hago esto Tal cual. honra a Dios. Eso creo que también un poco de forma práctica también nos ayuda a decir, bueno, quiero ser rico para con Dios. Señor, estudio esta carrera, quiero hacerlo de la mejor manera, hago este emprendimiento, Señor, esto
quiero hacerlo para vos, quiero construir toda mi vida que se base, que el centro sea Dios y todo gire en torno. Ese es el punto. Tal cual. Sí, sí, porque el tipo no era el problema que hacerse rico, no era el punto necesariamente. Era quizás la actitud del corazón. Cierro, hago una conclusión. Dale. En pocas palabras, un influencer F, hablamos del punto número 1, la importancia de ser ricos para con Dios, hablamos de eso. El punto número 2, hablamos de una invitación, y es una invitación que vale la pena, así que yo los invito a que nada, que en parte de su vida también digan, Señor, bueno, quiero que acá también estés. Y si vos me querés invitar a otra cosa, quiero tener la certeza, primero que vos me amás y que vale la pena eso. ¿Qué hubiera pasado si? ¿No? Lo que hablamos estaba muy bueno. Punto número 3, proyecto fama. Señor, ser influencer significa, ser influencer de reino significa todo lo contrario a lo que el mundo dice. No es ser tan famoso en la tierra, sino ser famoso en el cielo, por así decir. O simplemente que alguien sea famoso, que es Cristo Jesús. Ser desconocido con tanto que Él sea conocido. Y a la vez teniendo esa garantía de que Él nos conoce. Así que, último, ese es el último flyer. Influencers, pero de reino. Desconocidos, pero bien conocidos. 2 Corintios 6:9. Así que, de mi parte, chicos, no tengo más que decirles. Tremendo. Vamos, un aplauso. Vamos. No me dio el tiempo. Clave. No me dio el tiempo para poner memes, para poner un carpincho por ahí, porque viste un carpincho. Siempre viene bien un carpincho. El carpincho es clave. Claro, viste, y ahí fallé. Pero bueno. Cambiamos un poco la pantalla y vamos a pasar un poco a las preguntas que quieran hacer los pibes. Epa, ¿qué pasó? Ahí estamos. Epa. Pero una cosa que me encantaría hacer es, si me permiten, orar. Sí. ¿Cómo no? No una oración larga ni nada, no pasa nada. Pero ni tampoco es cliché, ¿viste? No es que no oramos al Señor. No oramos, no obtuvimos la bendición F. No, claro, no es así, F. No oraron, F. Todo muy lindo, pero no oraron, F, ¿viste? De parte del Señor. Indignado. Oro. Bueno, gracias, Señor, porque más allá de las formas y todo, sabemos que vos estás acá con nosotros, Señor, y eso es nuestra mayor garantía de nuestras vidas y lo que nos da gozo. Gracias por la comunidad, por esto que nos permitís tener, Señor, y de ser iglesia, Señor, porque somos un grupo de personas y nada, sabemos que no habría iglesia si no estás vos. Entonces, por eso, qué sé yo, me pareció importante por ahí orar para cerrar con esta idea y agradecerte, Señor, por los pasajes bíblicos que encontramos ahí, porque a través de ellos, Señor, podemos encontrar verdades para nuestra vida, Señor. Y quiero pedir que nos ayudes a hacer influencia de alguna manera, Señor, no como el mundo lo pide o exige, Señor, sino influencia de la manera correcta. Y ayudarnos a volcar nuestras vidas, Señor, intentando agradarte, ser ricos para con vos, Señor, como por ahí veíamos, y realmente tener esa confianza que realmente ese camino vale la pena, Señor, servirte, vale la pena estar hasta las manos, hacer un montón de cosas para vos, vale la pena, vale realmente la pena, Señor, y ayúdanos a hacer una influencia aunque nadie nos vea, pero si vos nos ves, Señor, estamos más que felices. Señor, ayúdanos a que vos seas famoso en toda la tierra. Y te pedimos, yo particularmente te pido, a aquellos pastores y ministros que están pasando cuarentena en otros países que está muy difícil. Sabemos que hay muchas cosas que se cortan, como también el tema económico para aquellas personas, por diferentes motivos, las enfermedades, los lugares en donde a veces algunos misioneros están, está medio complicado, Señor, y te pedimos, Señor, que les des fuerzas, que ellos puedan seguir comunicando el mensaje del Evangelio. Nada, simplemente eso. Gracias por esta hermosa comunidad, Señor. Y bueno, nada. Gracias, Jesús. Amén. Amén.
Amén, re sí. Chicos, síganlo ahí al chino, un genio, se ha portado realmente como un crack.